Ya. Muchas gracias, mil disculpas. Ya. Compartir. Acá y acá. Sí, ya. Entonces continuamos. En esta tabla dinámica dice los días, ¿verdad? Me voy a días, te puedo poner aquí, ¿sí? Valor total del préstamo de acuerdo al número el valor total del préstamo, que es, ¿dónde está eso? Préstamo, aquí. El valor total del préstamo de días, ¿no es cierto? Pero, si usted presenta así, la información se entenderá. No. Bueno, usted sí le va a entender porque usted está haciendo el reporte, ¿verdad? Pero si coge otra persona, entenderá. El valor total de préstamos por días tendría que poner una etiqueta, ¿verdad? Y le voy a poner voy a poner un filtro de sucursal para que sepan en qué ciudad, por ejemplo, en Loja, ¿sí? Y también le voy a poner una segmentación de fecha de préstamo. Ya. Entonces, mire, en enero, ¿sí? Ya. ¿Qué me faltaría para que se entienda mejor? ¿O cómo se entendería mejor? Eso, no todos a la vez. ¿Qué me faltaría? Un tipo de préstamo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya se va clasificando. ¿Sí ven? Poco a poco cómo se clasifica. Ahora miren, ¿qué es lo importante de estas tablas dinámicas? Aquí tengo una estructura y acá tengo otra. Si usted se clica aquí, tiene su tabla dinámica y de esta tabla dinámica voy a insertar un gráfico dinámico. Hago clic en cualquier parte de la tabla dinámica, me voy al menú insertar, me voy a gráfico y escojo un gráfico, qué sé yo, en barras. ¿Sí? Mira. Cualquier opción que yo genere que cambie en el gráfico, por ejemplo aquí, sucursal, voy a poner manta, afecta a la tabla dinámica. Y cualquier cosa que yo cambie en la tabla dinámica, afecta al gráfico dinámico. Sí, están concatenados. Insertar gráfico dinámico. No le escuché la pregunta. ¿Para qué Repito. sirve? Sí, por favor, ¿para qué sirve insertar gráfico dinámico o es lo mismo? Ah, en las opciones, dice usted aquí. Ajá, Ya. ajá. Ya. Insertar, gráfico recomendado y gráfico dinámico. ¿Sí? Es lo mismo. Cuando usted trabaja con una tabla dinámica, es lo mismo. ¿Qué pasaría si yo aquí pongo unos datos? Ahí es otra cosa, porque ya no se concatena. El gráfico este dinámico de aquí tiene dos opciones. Y usted puede traer directamente desde acá, por ejemplo, solo esto de acá. No puede ser, es porque aquí hay una celda combinada que yo le combiné en el título. Por acá le voy a hacer, ¿ya? Gráfico dinámico. Me voy a datos y solo quiero esto de aquí, se me ocurre. ¿Sí? Entonces, mire, tendría que hacer la tabla de clientes y la sucursal.
y la sucursal. ¿Sí? O sea, no habría mucha diferencia entre la gráfica. ¿Cuál es la diferencia? Se podría decir que cuando usted inserta acá, usted ya tiene los datos. Si se da cuenta, de aquí insertamos el gráfico dinámico, ¿verdad? Desde aquí me voy a insertar, gráfico. Por lo regular, cuando son muchos datos, recomiendo que sea en barras, ¿no es cierto? Y automáticamente se genera el gráfico. Cuando usted va a insertar un gráfico dinámico, me va a pedir de dónde quiere que obtenga yo los datos. Es decir, tengo que recién hacer la tabla dinámica. Esa sería la diferencia. Gracias. Ya, muy bien. En teoría, lo que va a suceder en el examen es que todo se va a basar algo similar a lo que hicimos en esta estructura. ¿Sí? A ver, el examen consta, solamente déjenme revisar. Ya. Tiene que utilizar la función fecha, la función si fecha, texto, la función coincidir. A ver, vamos a ver. Voy a compartir. Voy a compartir. Ya. Dice, por favor, verifique que se visualice. En la columna texto despecha obtener el día de la factura. Entonces aquí tenemos el día de la factura. ¿Cuál sería esta de aquí, no es cierto? ¿Qué día sería aquí? Jueves. Jueves. Entonces pongo Jueves. igual con la función texto. Sí. El valor, que sería este de aquí de la factura, y el formato. Ay, perdón. Punto y coma. Y el formato que sería, si le pongo DD, ¿qué se obtiene? Veamos qué pasa. 4. Y si le pongo las 4D que decía la compañera, Ahí sí me da el día. ahí sí le da el día. ¿Sí? Sábado. ¿Ya? Con la función texto. Edad. Dice, en la columna edad, a partir de la fecha de nacimiento, obtenga la edad de cada cliente. La fecha de nacimiento está aquí. Y hay una función que se llama hoy. Igual hoy. Que me da la fecha del día de hoy. ¿Cierto? Entonces, ¿qué función utilizo aquí? Porque aquí ya no puedes restarle como el compañero lo restó, ¿verdad? Función hoy. Igual, si fecha, ya. 3 veces dije, ¿cómo era la sintaxis de la función si fecha? ¿Cómo era? Entre comillas. Escoger Ya sé, fecha antigua, fecha. fecha actual y el formato. El formato dice edad, ¿qué es la edad? Déjame ver cómo está configurado esto. Es una Y nomás. Aquí es una sola Y. Fecha
Ahí están dos paréntesis seguidos después del hoy, parece. Estos están bien porque es la fecha de hoy. Ah, después del hoy, dos paréntesis, no es como ya. ¿Por qué no está? Es que está aquí en formato fecha. Y aquí tiene que cambiarla a formato número. Claro, es que está en formato fecha. Aquí tiene que cambiarla a formato número. Y le quito los decimales. Y ya tengo. Ya, entonces sí fecha. Fecha antigua. Fecha actual. Y el formato. Muy bien. Fila, rango, edad. ¿Qué dice ahí? Dice, en la columna fila, rango, edad, utilice la función coincidir. Encontrar la posición en la columna que se encuentra comprendida la edad de la persona de acuerdo a la tabla ubicada en la hoja de rango. Tipo de coincidencia determinante en este ejercicio. Entonces, mire aquí. Aquí tengo una coincidencia, ¿verdad? Y entonces, vamos a utilizar la función coincidir. Vamos a utilizar la función coincidir. ¿Está visualizando? Sí. Ya. Voy a quitar las funciones. Bueno, primero veamos qué funciona. Dice 70 años. Busco. Debe estar en el rango 10. Busco acá. 70. Mire, está en la posición 10. Correcto, ¿no es cierto? Entre 67 y 70 debería estar acá. ¿Cómo hicimos esto? La función, primero voy a quitar la función sí error. Bien. Voy a copiar. Ya. Y aquí hay una función residuo. Dice, si residuo de I5, ¿qué es I5? La edad. Sí. Y divide para 5. ¿Por qué divide para 5? Preguntémonos por qué dividimos para 5. La edad está 25, 30, 35, 40, 40. ¿Son múltiplos de qué? De 5. Del 5, ¿verdad? Estos son múltiplos del 5, por eso se está dividiendo para 5. Si el residuo, es decir, si lo que sobra es igual a 0, trabajo con la función coincidir aquí. ¿Sí? Solamente voy a poner la función coincidir aquí. Igual, coincidir. ¿Sí? Dice, el valor buscado es este. Punto y coma. ¿De dónde? De aquí. Punto y coma. Coincidencia exacta. Cierro. Mire, no hay problema. Pero ¿qué pasa si yo copio? Ahí sí hay el problema. ¿Verdad? Si aquí le pongo un valor entero, por ejemplo, el 60, solamente por explicación, el 60, sí coincide, ¿verdad? Como es una coincidencia exacta, coincide, ¿verdad? Pero yo tengo que cubrir todos los campos en este caso. ¿Sí? Entonces, por eso digo, si el residuo, por ejemplo, el 64 dividido para 5 tiene un residuo entero, Función combinada. es una función combinada, ¿cierto? Entonces, si el residuo de este valor dividido para 5 es igual a 0, que es una coincidencia exacta, ponga este valor de aquí. Ponga este valor de aquí. Caso contrario, ponga una coincidencia aproximada, que es este valor de acá. Sí, eso es lo que he hecho. Y la función sí error es por esto, ¿verdad? ¿Qué pasa si aquí le pongo 2?
Y el 2 está. La edad 2, no la posición 2. Es menor que 25, ¿verdad? Entonces, todo valor menor que 25, ¿qué posición debe darme? Todo valor menor que 25, ¿qué posición debe darme? 1. 1. Entonces, Uno. por eso yo pongo voy a copiar acá arriba. Si residuo, es que acá es 70. Era 70. Entonces digo, si residuo, ¿cierto? Digo, si, punto error. Y no cumple todo eso, ¿qué debe poner? 1. Entonces voy a cambiar el valor de aquí, lo voy a poner 10. ¿Qué valor debería salirme? ¿Qué valor debería salirme? 1. 1, mire. Entonces estoy cumpliendo con todas las condiciones que me solicitaban, ¿verdad? Ya. Por eso es que utilizo dos funciones coincidir. Una con valor exacto, otra con valor aproximado. Muy bien. Como ya generé este valor de aquí, que es lo más difícil, dice, en la columna rangos de edad, obtener el rango de la edad a partir de la columna fila rango edad y haciendo referencia a la tabla edad. Entonces, ¿qué función utilizo ahí? ¿Qué función puedo utilizar ahí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que utilizar la función buscar B. Igual, buscar B. ¿Qué voy a buscar? Este valor. ¿De dónde? Dice que haga referencia acá. Entonces busco este valor desde aquí. Porque la condición de la función buscar B es que el valor que esté buscando esté en la primera columna. El valor que esté buscando esté en la primera columna. Punto y coma. ¿Qué valor debe colocar? Primero, segundo, de la columna 2, con una coincidencia exacta. Que esta fórmula usted ya vio en los capítulos anteriores. Sí. El 10, veamos el 10. ¿El 10 está aquí en la tabla? No, ¿verdad? No. Por lo tanto, voy a copiar la fórmula. Y algún rato debe... Ah, perdón. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No estaba así. Uy, ¿Qué pasa? a ver qué pasó aquí. Sí. Tengo que fijar la tabla también. Entonces voy a poner la fórmula, que sería así. El sí error, otra vez lo utilizo para poner un valor que no corresponde. ¿Sí? Entonces, ¿qué utilicé? Buscar B. ¿De qué? De J5, que sería este valor de aquí. ¿De dónde? De la tabla que estoy generando, que es la tabla de acá. Fijo la tabla. ¿Sí? En este caso, como estoy utilizando toda la tabla, la columna que voy a colocar, toda la tabla es de esta, ¿no? Voy a utilizar, sería la 1, la 2 y la 3, que es la que voy a colocar el valor. Y nada más. Si usted le quita el sí punto error, puede dejarlo así, por ejemplo.
da lo mismo. ¿Sí? Lo único que, por ejemplo, si aquí cambiaría, sí, da lo mismo. Entonces no hay ningún problema. Entonces repito, la fórmula esta, sí residuo, I5, punto y coma 5 igual a 0, y utiliza la función coincidir. Utiliza la función coincidir. Y acá utiliza la función buscar. Muy bien. Jorge, una preguntita o tal vez una sugerencia. Cuando se incluyen varias funciones en una, es un poco confuso. ¿Cómo podemos identificar qué va primero, qué va después? Esa es mi inquietud. Ya. Cuando hay varias funciones, por ejemplo, esta sí residuo, cojan los talleres que están desarrollados y bórrelas. Y vea qué pasa. No pasó nada, mira. Copia y no pasa nada. Sí. Coja la función esta de acá, coincidir. Y bórrela. Y cuelgue un paréntesis. Y vea qué va pasando. Sí. Entonces, mira, aquí ya me está dando error, ¿no es cierto? Y así tiene que ir trabajando de una en una las funciones para ir viendo qué es lo que le va generando. Por ejemplo, borre esta de aquí, el residuo, y trabaje solo con coincidir, por ejemplo. Y es por el paréntesis que falta. Mire. ¿Y se da cuenta? Y así empieza con la función coincidir. Luego, si tiene que hacer una estructura y tiene que validar, dice sí, ¿cierto? Sí que. Si este valor, se me ocurre, solo por explicación, es mayor a 30, punto y coma, haga eso. Caso contrario, póngale un espacio en blanco. Entonces vamos a ver. Sí, casi todos son mayores que 30, sería a 60. Mire. Sí, entonces mire, cómo se va generando los procesos. Entonces, usted lo que hace es buscar la función sin perder la sintaxis de la función y ahí las puede ir concatenando. Trabaje con los talleres que se desarrollaron, con los que están resueltos y ahí puede ir viendo cómo poco a poco usted puede trabajar. Una vez hecho esto, lo que generamos en este proceso, que es la base, lo que le resta es hacer las tablas dinámicas que ya vimos en la primera parte. Solamente hagamos, tenemos que poner control Z para que vuelva a su valores normales. Solamente hago esta tabla dinámica y con eso concluimos. Presentar un reporte utilizando un diseño de informe en formato tabular que ya vimos sobre el total facturado a personas menores de 40 años, identificando a qué ciudad pertenece y el tipo de servicio con los datos que genera un gráfico dinámico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se va al punto 1, marca los datos, se va al menú insertar, tabla dinámica, busca la opción 2, se ubica aquí, pone aceptar. ¿Qué pasó aquí? Déjame ver dónde estoy. Tabla dinámica. Ah. Es una hoja de cálculo existente. Se va acá, se ubica acá. Y ahí sí. Y pone aceptar. Ya. Y ahí ya se genera su tabla dinámica. Dice, un reporte utilizando el diseño tabular sobre el total facturado a personas menores. Como dice personas, necesito los nombres. Sí. Necesito la edad que usted le puede poner como filtro. Valor facturado, le pongo acá. ¿Sí? Y la edad le voy a poner con una segmentación de datos. ¿Sí? Entonces,
Aquí solamente eran personas menores de 40 años. Control. Solo pone control y hace clic. Ya, ahí serían las personas menores de 40 años. ¿A qué ciudad pertenece? Y el tipo de servicio con los datos. Tipo de servicio, entonces necesito el servicio. ¿Qué sería acá? Ya sabemos a qué servicio pertenece. ¿A qué ciudad pertenece? También le puedo generar una segmentación de datos. Donde diga ciudad. Y le puedo poner Ambato, por ejemplo. Identificando a qué ciudad pertenece. Y el tipo de servicio. O si no le gusta esto, puede poner aquí la ciudad. Acá. Y le pone formato tabular. Diseño. Mostrar en formato tabular. Quita los subtotales. Y aquí está, mire. Ya pertenece a esta ciudad, a este servicio y es el total generado. Y luego de eso, genera un gráfico dinámico. Insertar. Circular dice. Un gráfico dinámico de barras, dice. Y ya. Ahí está la primera pregunta del examen. Esta es una pregunta del examen, pero con la condición de que aquí en esta estructura le pedirá otros datos, por ejemplo, menores o mayores a 50 y todo eso. Pero la estructura es la misma y esta sí es una pregunta del examen. ¿Sí? Compañeros, compañeras, tenemos poco tiempo, se nos acaban los enlaces. Ha sido un gusto.